El invitado de hoy, con solo unos meses, se ha colado en las nominaciones de los premios Grammy como Mejor Actor Revelación. Nando Rey, creador de fantasía. Exacto. Nando Rey nace precisamente en una ducha, que me hace mucha ilusión que esto sea un jacuzzi, porque es como el renacer. ¿A quién no le gusta una habitación contigo y en el jacuzzi? Este momento nuestro aquí en la entrevista me gusta mucho. Un apellido que tiene como una cierta elegancia, por así decirlo. Me gustaría como ser como el rey de los cerdos, por así decirlo. Me parece súper bien, que lo siguen siempre y muchísimas gracias, de verdad. A raíz de una ruptura que tuve yo con mi ex. He estado viendo las entrevistas que has publicado de toda la gente que ha pasado por este jacuzzi, así que estoy muy feliz de estar aquí. O puedes ir al concierto de Madonna. Ay, gracias por la entrevista. Muy bueno. Dale, todo el éxito para ti. Muchas gracias. Y que nos sigan viendo en cámara. Todo sobre mi madre. El tiempo que hace que no me como yo una p. Y sobre todo por ser honesto, por ser encantador, por tu casa, por todo lo que estás trabajando y por lo que estás cosas. Déjate así. Con mujeres al borde de un ataque de nervios. ¿Conoces a Pepa? Gracias por abrir ese espacio a nosotros. Claro, sí, está bien. Hablar Sí, con está la muy gente de bien. YouTube y estamos en una otra plataforma. ¿Rusia o Ucrania? Ucrania. Me parece un placer, Nando. Y sobre muchos temas más que seguro os harán conocer a este gran actor como es Nando Rey. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Vicious? Muy bien. A ver, que me meta, que no me caiga. Cuidado. Así. Ahí. Muy bien. Qué calentita estará, ¿no? Qué bien, qué fantasía. ¿Qué tal todo? Muy bien, muy bien. Muy bien. Sí. ¿Estresado por la nueva producción que se está realizando? Bueno, estresado no, estoy muy ilusionado y con muchas ganas de hacerla y bueno, con muchas cosas en la cabeza, ¿no? Obviamente, pero bueno, bien. O sea, creo que me estoy organizando más o menos y creo que van a salir cosas muy chulas. Sí, bueno, ahora hablaremos de eso, sobre el tema que nos traemos entre manos. Pero bueno, primeramente te voy a poner, no es un reto, pero te voy a hacer un regalo, bueno, Adicted te hace un regalo. A ver. Y bueno, pues el reto era que te lo pongas aquí. Pues sí, En vivo y en directo. en vivo y en directo. Vamos allá. Vale, intenta que no se vea mucho, pero... Vamos allá. La camiseta es un regalo que nos hace Rabo de Toro. Genial. Es una página web que imprime, bueno, pues cosas de temática gay, ¿no? Se plasman en las camisetas y quedan muy chulas. Qué bien. Y bueno, pues nada, Sí. tiene camiseta y tiene bañador. Perfecto, pues muchísimas gracias. Muchas de nada. Bueno, gracias a Rabo de Toro y a Dicte que casi quien nos la ha regalado. Muy bien, pues ya hablando de tema de conjuntos y todo, pues este conjunto te lo podías llevar a los Grammy, ¿no? Porque estás nominado al mejor actor revelación. Estoy nominado al mejor actor revelación. Newcomer, sí. ¿no? Newcomer. Best Newcomer. Best Newcomer, la verdad que sí, sí me lo podría llevar y nada, pues la verdad que fue un poco sorpresa el tema este de la nominación. Yo me acuerdo que además estaba en el gimnasio, estaba entrenando y justo pues eso, pues me llega un Twitter de ¿estás nominado tal? Digo, no puede ser. ¿Quién te avisó? ¿Quién te lo dijo? No, pues me avisó Twitter. El pajarito me dijo, oye, ¿qué tienes aquí? Y claro, me quedé... O sea, como que por un lado súper de... Esto creo que es un error, esto creo que no puede ser, pero después de... ¡Guau! Es, con lo Me cual veo, ¿no? Ves ahí, súper estoy ahí. contento, sí. Qué Y guay. también, bueno, pues como con muchas ganas, ¿no? Es más allá, o sea, más allá de la nominación, creo que es el reconocimiento que hay detrás de eso, ¿no? Exacto, claro. Más allá del titulito de que salgas de los cartelitos, Claro. pero el decir, ostras, hay gente que te le está gusta viendo tu trabajo, claro. y que le mola lo que haces, con lo cual eso ya es un premio para mí realmente. Qué guay. Es que he de decir también que Nando Rey es muy organizado. Me gusta mucho cómo trabaja y aparte de que lo haga bien delante de las cámaras, también es muy organizado para la hora de grabar y se ve muy profesional. O sea que aunque lleve un año y sea como actor revelación, va a ser un grande. Si se lo propone, va a ser un grande. Gracias. Bueno, Es verdad, sí. porque te veo muy organizado, muy bien. Y al final las cosas se hacen así. Sí, poco a poco y con cariño. Claro que sí. Muy bien. Oye, ¿el nombre de Nando Rey cómo fue? Pues mira, el nombre de Nando Rey... ¿De dónde viene? Pues mira, el nombre de Nando Rey viene porque cuando hice mi primera escena me pidieron que me pusiera un nombre artístico. Entonces, yo la verdad que no tenía mucha idea, pero sí que quería que fuera un nombre
un poquito, ¿cómo decirlo? O sea, que suene a español o hispano, por así decirlo, ¿no? Porque ¿no? está esta moda de ponerse siempre los nombres en inglés y tal. Claro. Y quería un poco pues reivindicar como esa procedencia de también la gente, ¿no? del sur de Europa y tal, pues podemos hacer cosas guays. Claro que sí. Y... Por cierto, te voy a poner algo de ver. sí, por favor. Sí, por favor, no Coca-Cola. Vale. Y entonces, pues lo que hice realmente, hice una lista de nombres que más me gustaban, se lo pasé al grupo de WhatsApp de mis amigos. Ajá. Y les dije, ¿cuál nombre os gusta más? Y me eligieron Nando Rey, que me parece estupendísimo. Y nada, pero... O sea, el nombre, te pusieron Nando, y el Rey, ¿de dónde surgió? No, porque me parece que es un apellido que tiene como una cierta elegancia, por así decirlo. ¿Sí? Sí. Más allá de la connotación... Monárquico, ¿no? No. Hombre, es un poco monárquico, ¿no? Sí, es un poco de clase. Eso sí es verdad. Clasista. Eso, sí, pero no me considero muy clasista yo, ¿eh? No, para nada. Pero sí no digo que lo seas, pero el nombre sí, es verdad que sí que tiene la connotación. Claro. Pero sí, y bueno... Pero bueno, que no te queda mal, ¿eh? Que dice que está bien, que bonito, que Nando Rey es bonito. Bueno, hay quien es Queen o King, ¿no? Todo eso, entonces pues no pasa nada. También puede ser Rey. Y más, me parece mejor que sea Rey porque así es en español. Exacto. Y también un poco ligándolo porque realmente, claro, o sea, yo como me proyecto también, o sea, me gustaría como ser como el rey de los cerdos, por así decirlo. O sea, un poco... Estamos entrando en temática candente. Tú no quieres ser el rey monárquico, tú quieres ser el rey de los animales, ¿no? De los más cerdos posible. Yo de las cerditas, claro. Yo reivindicando el poder. Pero porque al final, o sea, el personaje también de Nando Rey surgió, bueno, a raíz de una ruptura que tuve yo con mi ex. Había ciertas cosas, ¿no? De mi sexualidad que no acababa de entender. Y entonces pues fue un proceso como de descubrimiento y de ver los límites que yo tenía. Entonces yo me acuerdo que específicamente el Nando Rey nace precisamente en una ducha, que me hace mucha ilusión que esto sea un jacuzzi porque es como el renacer. Ahora que ya sabes que eres actor revelación, ¿no? O que eres actor revelación ya de por hecho, ¿no? Han estado nominados solamente, para ti ya te sientes como que estás ahí, ¿no? Realmente, y eres uno de la revelación del año, ¿no? Exacto, sí. Entonces, ¿has hecho promoción para llegar incluso a ganar ese premio? Pues es lo que me sorprende, que no he hecho nada de promoción, porque sí hay que aprovechar esta oportunidad. No sé, creo que es una oportunidad para mí única y me siento súper contento de que llevando solo apenas 6 meses que llevo desde septiembre, que me den este reconocimiento ya. Entonces pues claro, estoy moviendo un poquito por redes sociales, por Insta, por el Twitter también. Ahora en YouTube, así que ahora en YouTube voten por él en la web que voy a poner aquí ahora mismo, ¿vale? Para Best Newcomer en los Grammy Awards. Muy bien, entonces otra cosa que te quería preguntar, vamos a explicar un poco que estamos organizando, ¿no? El remake gay de una película, igual que me encargué yo de hacer La Casa de Cartón, que es un remake de La Casa de Papel. Bueno, pues a raíz de ahí pues se reunieron unos cuantos actores para hacer el juego de calamar, ¿vale? Hacerla en versión gay. Resulta que, bueno, pues todos, era un grupo bastante grande de gente, ¿verdad? Como 20 o 20 y pico en la primera reunión. Sí. Y al final, pues este señor ha sido el que realmente se lo ha tomado bien en serio y está, pues, realmente, pues, no deja el proyecto en ningún momento, porque yo pienso que si no se hubiera diluido y se hubiera quedado en el aire. Realmente, si tú no te hubieras encargado de todo eso, entonces pues pienso que ahora mismo ese cabecilla se va a encargar de casi toda la producción. Le estamos los demás ayudando realmente porque él es el que se está llevando todo el trabajo. Realmente es así. Podemos decir algunos secretitos, imagino algunas... Sí, venga, vamos a... Como por ejemplo de que no es una escena. O sea, ¿son cuántas escenas? Son 7. Son 7 escenas. 7 escenas. O sea, tela marinera. Sí, será más como una peli casi, ¿no? No, es que es una película. Es una película. Es que al final, de escena a película es como también lo de La Casa de Cartón. Al final... Era una escena, pero al final es una película porque tiene un comienzo, tiene un desenlace y tiene un final. Entonces, si es eso, es una película. Claro, que empezó siendo un proyecto que iba a ser entre colegas y que ahora ya estamos hablando de una producción que ya estamos hablando de llevarlo a los Grammy del próximo año. O sea, que si sale bien, va a quedar algo muy chulo. Yo creo. Es que claro, yo al principio cuando hablamos de los Grammy y todo eso, cuando fue lo de La Casa de Cartón, yo realmente yo pensaba, o sea, ni idea de que iban a nominar la película porque realmente pienso que las productoras realmente tienen más poder en todo
y realmente lo nuestro era algo independiente, realmente. Claro. Entonces, ¿por qué iban a votar ahí? ¿Qué les va a dar, qué les voy a dar yo como independiente, Claro. ¿no? Pero bueno, al final la película, como vota el público, también le ha gustado mucho. Los actores que salen en La Casa de Cartón son también muy conocidos, Claro. que muchos van a salir también en El Calamar. Entonces, También. esto hace que también pues haga mucho ruido. Claro. Y eso pues a la gente pues le ha gustado luego ¿no? Cómo es Claro. la película y todo eso, y cómo está ambientada y todo, y la originalidad. Y entonces pues han votado eso, Claro. realmente. Y ahora pues ya estoy ahí en la palestra, y ahora pues ya es cuestión de que la Claro. gente lo vea, se interese, Exacto. sigan votando, por favor, Por y favor, que claro. en abril nos llevemos Claro. todos, porque al Sí, final sí, es sí. una producción de todos. Aunque Claro. también en este caso pues, yo soy un poquito el que Claro, lleva la batuta, claro. pero realmente es una producción de todos porque es independiente. Claro. Es así. Y creo que es también como la magia, ¿no? De las plataformas a día de hoy, que cualquier persona puede hacer porno. Claro. No cualquier persona puede hacer porno. Tienes que dedicarte a ello, y es un trabajo muy duro. Es vivirlo, centrarte, saber lo que es una iluminación, saber lo que es el sonido, aunque que a veces se quejan también de que el sonido no es muy bueno, la luz, pero bueno, estoy en ello para mejorar, pero es así, ¿sabes? Tiene muchas más cosas, Claro, ¿sabes? No sí, solamente sí. aquí no estamos en el jacuzzi y ya está, aquí tengo pues alrededor un montón de luces, Sí, un montón de sí, sí. micrófono, Claro. no sé qué, ¿sabes? Sí, sí. Eso es realmente darlo todo para que algo salga bien, Claro. ¿sabes? Y al final implicarte realmente, y ahí entonces sí que estás trabajando, y entonces sí que estás dedicándote a la industria. Hay un proceso detrás de que es importante y que es lo que diferencia, ¿no? Al final, una escena bien hecha a una escena que no tiene sentido. No, o una quizás, escena, o que- un vídeo grabado en tu casa. Claro. Claro, que es lo que mucha gente Claro, sube. claro. Pero que ojo, que mucha gente le funciona bien. Porque Sí, mucha sí, gente, sí. Porque también es más amateur. Yo es que Claro. realmente se está muy de moda el tema de amateur, pero realmente a mí no me gratifica, que sí lo hago y lo he hecho. Pero me gusta un poquito poner un poquito más de salseo, más de Ya, show, ¿sabes? un Que poco de tenga un poco salsa más de... picante. Claro, porque es así, ¿no? Sí. Queda más chulo A ver. visiblemente, ¿no? Para verlo. A mí me pasa un poco igual. Situaciones morbosas, todo eso. Exacto, a mí me pasa un poco igual, que me gusta no subiendo un vídeo que se vea súper editado, pero sí un vídeo que tenga contenido. Que por tenga así contenido, decirlo. claro. O sea, que siga una línea, que tenga una idea detrás, porque al final es lo que engancha también. Más allá que el metesaca, porque al final el metesaca siempre es igual. Claro, siempre es igual. Pero el cómo se llega a ese metesaca, el qué ha pasado después Claro. del metesaca, también las expresiones de la gente, porque muchas veces, pues lo que tú dices, el tener las cámaras, la iluminación, todo eso al final Claro. es una técnica que tienes que saber, Claro. y captar bien esos momentos, esas caras, ¿no? Esas maneras de agarrar. O sea, creo que es parte también de la profesión, al fin y al cabo. Total. No, es que es eso. Sí. Esto. ¿Alguna vez habéis tenido la sensación de que la vida pasa demasiado rápido? Un día eres un niño y al siguiente ya eres un adulto. Me llamo Vicius y esta es mi historia. Nací en un barrio de las afueras de Barcelona. De niño, con mis amigos, jugaba cada tarde al Squad Game. Pintábamos un cuadro con tizas de colores y nos metíamos dentro. Ganaba el que conseguía empujar al otro fuera del cuadrado. La vida me ha ido muy mal desde entonces. Perdí mi trabajo y me endeudé tanto que tuve que dejarlo todo. Ahora vivo en la calle, sin casa, sin techo, sin dinero. Mendigo para comer. Tengo que ir aquí. Yes, Peg. My milk.
Thanks. Oh, babe, this is yours. You dropped it. ¿Cómo fue tu primer contacto con la industria? ¿Por qué empezaste en esto? Pues mira, la historia también tiene su miga. Yo, un poco ligándole con lo que te explicaba antes de cómo empecé, como parte del descubrimiento sexual, me llegó a través de una aplicación un enlace de una productora que buscaba pues, a chicos jóvenes. Fue una semana de decir, madre mía, ¿qué he hecho? Que media Barcelona me habrá visto, mi familia me habrá visto, tal. Claro. Y fue un poco de una semana que estuve un poco en shock y después dije, mira, ya de perdidos al río. Entonces fue también como el empujón de, pues ya que he hecho una escena y que me ha gustado, pues ¿por qué no seguir adelante? Entonces a raíz de ahí... Y ves que al final no es tanto ruido y la gente no se escandaliza tanto. Y que no se escandaliza tanto. Y eso, entonces a raíz de ahí pues conocí actores que me fueron diciendo, oye, pues si te quieres meter más, pues te tienes que abrir un OnlyFans o no sé qué. Y fue a raíz de ahí que me lo abrí, empecé a conocer a gente, empecé a normalizando todo. Claro. Entonces, ¿tu familia cómo se tomó el hecho de...? Pues mira, a mi familia se lo conté, a mi hermano se lo conté en Navidades, es decir, hace un mes y medio, y a mi madre se lo conté la semana pasada. Y wow, reciente, entonces está calentita la cosa. Está calentita la cosa. Entonces, ¿lo van a ver la entrevista? Yo pues sí. Pues no lo sé. Bueno, saludos a la madre dando. Hola, saludos, mamá. Tienes un hijo. Chapó, porque es muy responsable y muy... Mira, si ha tomado un café y dice, lo voy a llevar a la fregadera, o sea, otro lo deja aquí, no sé qué, él súper educadito, o sea, que felicidades. Pero bueno, a mi hermano, por ejemplo, sí que le hizo gracia porque es que somos de carne y hueso, es decir, que somos seres humanos normales y corrientes. Todo, bueno, eso yo siempre lo he sabido, claro. Pero nosotros, o sea, los famosos también lo mismo. Claro, igual. O sea, los famosos de verdad, quiero decir, las personas que son más públicas, populares, nosotros al final sí somos conocidos, pero que no somos... ¿Sabes? No somos Pedro Pecrón y Javier Bardem. Entonces, pero esta gente también es de carne y hueso. Exacto. Y también está ese, lo que sé, dirán de todo, de cabra, ¿sabes? Se cabrearán entre ellos, ¿sabes? Exacto. Todos somos personas, no hay una persona especial. Exacto. ¿Sabes? Todos tenemos nuestros miedos, nuestras alegrías, nuestras tristezas, todos tenemos lo mismo. Eso es así. Entonces creo que le hizo gracia a mi hermano por ese tema, porque es como, pues mira, pues nunca había conocido a nadie. Y justo es mi hermano que lo hace. Y a mi madre, no. ¿Tu hermano gay? No, vale. no, es hetero. A ver, vamos a ver, yo qué sé, a ver alguna foto. Bueno, a lo mejor, nunca se sabe, que hay mucho hetero curioso, ¿eh? Sí. Bueno, pero así es normal, yo pienso. No, espero que no. Y a mi madre es verdad que, bueno, sí que le sorprendió y yo creo que le preocupó lo que le suele preocupar o lo que le preocuparía una madre. Es decir, pues todo el tema pues, de cómo gestionas eso, el que te puedan ver, el que esto te pueda afectar a lo mejor a tu día a día, a tu trabajo. Eso, pues a una madre pues, le preocupa pues, que su hijo no tenga que hacer cosas que no quiera hacer, que le puedan ¿Tú tienes claro eso? ¿Tú harías algo que no quisieras hacer por trabajo? Yo no, y lo hago por eso, porque me encanta hacerlo y por suerte no depende. Puedo permitirme el lujo de decir no. Exacto. Claro. ¿Te ves dejándolo ahora? ¿Tan inmerso que estás metido? No. Ahora mismo estoy disfrutando muchísimo y a experimentar cuanto más mejor y a ver hasta dónde me lleva esta experiencia. O sea, ¿te gusta, te sientes cómodo? Sí, yo en mi salsa. ¿Sí, mi salsa. Mira qué sonrisa se le pone, ¿no? Y déjate así. Muy bien. Dime. Qué fantasía, ¿no? Qué fantasía, ¿no? Me encanta. ¿Por qué esta frase tan tuya mítica? Qué fantasía. ¿De dónde has sacado esa frase? Creo que me define mucho porque
Yo, por ejemplo, cuando me pregunto si me considero actor o no, yo me considero creador de fantasías. No está vendiendo una ficción, no está creando un morbo. ¿Qué me explica, ¿Qué me explica? ¿Qué viene a hablar tu hijo? ¿Cómo se llama tu madre? Se llama María, se llama. María. ¿Qué viene a hablar tu hijo? Entonces, pues eso. Entonces, claro, como llevo 6 meses, la palabra actor se me queda un poco grande, pero creador de fantasías creo que queda guay. Queda chulo, queda chulo. No lo había pensado, pero oye, mira, me gusta. Creador de fantasías. Nando Rey, creador de fantasías. Exacto. Muy bonito el nombre. Y la frase la de que fantasía es que es una fantasía en sí mismo, o sea... O sea, me parece como que evoca a muchas cosas, ¿no? O sea, una fantasía además es algo como muy personal de cada uno, ¿no? Porque tus fantasías no son las mías. Claro. Y creo que es una palabra pues que siempre evoca cosas bonitas, no sé. Claro, ¿no? Y al final que fantaseamos con cosas que hemos visto, queremos tener o queremos hacer, ¿no? Y al final crear una fantasía hace que otras personas la vean, esa fantasía, y las crea suyas, ¿no? Las haga suyas. Sí. Entonces eso está guay. Eso está muy bien. Me gusta ese título, creador de fantasía. Sí, podemos poner alguna película o algo. Somos creadores de fantasía. Creadores de fantasía, sí. Pues ya tenemos un título para el mesterita. Sí, me gusta. Ya lo pueden buscar dentro de unos días por ahí, que a lo mejor os sorprendemos. ¿Con qué actor has disfrutado más haciendo una escena? ¿Con qué actor? Pues mira, o sea, yo es verdad que he disfrutado con todos, pero con quien he disfrutado... Más química, más, ¿sabes? O por amistad. Pues mira, por más química, con un chico que se llama Enold Dumenac, que bueno, es un chico espectacular, que es súper guapo, súper... es una fantasía. Y además es eso, o sea, como que es una escena en la cual como que fluye tanto la química que no tienes que realmente parar a pensar, ay, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago después? Sino que iba fluyendo solo. Y después, una escena que me gustó mucho, pero con otro actor que se llama Víctor Dex, que es un chico de Madrid, que es un chico trans, y me gustó mucho porque, o sea, la escena que hicimos fue un juego de roles muy interesante. Entonces, como que me gusta jugar un poco con romper los estereotipos. Te quería preguntar algo que ya hemos hablado alguna vez. ¿Vale? ¿Qué sabes sobre el metaverso? Bueno, pues el metaverso... O cómo... Bueno, aparte, luego cuando me expliques, cuando me explicas qué es el metaverso, para que la gente también lo sepa, que mucha gente no lo sabe, vale. Luego, ¿cómo adaptarías el metaverso a una producción gay, por ejemplo? Vale. Venga. Esto te lo sé si me he cortado. Pues mira, creo que el metaverso tiene muchísimas oportunidades, porque al final el metaverso, tal y como tengo entendido yo que es un mundo, pues eso que has dicho, es un mundo virtual, un mundo digital, un mundo de fantasía, en el cual pues tú puedes hacer cualquier cosa. Te puedes comprar una camiseta, te puedes comprar una parcela o puedes ir al concierto de Madonna. Por favor. Estoy sola porque me gusta el pescado, pero ¿dónde están los tíos? ¿Dónde están los tíos con piernas? Los tíos con culo. Los tíos con polla. I bet you don't know the answer to that. Estoy caliente. ¿Estáis calientes? ¿Sí? O sea, claro. Entonces... Pero claro, puedes ir virtualmente. Puedes ir virtualmente desde tu casa, claro. ¿Tú crees que la gente lo va a sentir igual? Porque al final es como ver un concierto en la tele. Claro, Bueno, un poquito más así, pero realmente a quien le gusta ver un concierto, ¿no crees que quiere ir a un concierto de verdad? Sí, claro, o sea, yo creo que es parte de lo que se pierde cuando, pues es igual que cuando con el móvil, no es lo mismo una llamada telefónica que hablar contigo, o un WhatsApp, ¿no? Que al final estás perdiendo la esencia un poco, pero bueno, yo creo que se le puede sacar mucho partido, sobre todo pues eso, porque a lo mejor tú te compras, volviendo a lo del concierto de Madonna, que te cuesta 200 euros o $200 y estás en última fila, en el metaverso que a lo mejor te cuesta eso mismo, pero estás en primera. Claro, la ves desde más. ¿Sabes? Entonces creo que es ahí donde está un poco la magia de todo esto. Y en el mundo del porno creo que se podría hacer, o se podría intentar dar
eso, como más acceso a que la gente pudiera consumir diferente tipo de porno y de manera quizás un poco más realista, porque, claro, a diferencia de una conversación que tenemos tú y yo o de ir a un concierto, el porno siempre es virtual. Porque una cosa es el tener sexo y otra cosa es el porno. Entonces, ya dentro de que el porno ya la gente está acostumbrada a que es un formato digital, si le añadimos el valor añadido, que es el que tú puedes tener pues una realidad virtual, unas gafas de 3D, ya le estás añadiendo algo a esa experiencia. Claro. O que tú puedas decir, pues me apetece una escena con este actor, y que te puedas a lo mejor pues descargar un avatar de este actor y que le veas en directo, ¿no? Hay que investigar un poquito cómo se podría hacer esto. Vamos a investigar. Y también, claro, un poco pues con todo esto el tema de la privacidad y todo esto, pues claro, el mundo del porno creo que hay que ir con cuidado porque, claro, imagino que una persona que tenga acceso, o sea, no es lo mismo una persona que tenga acceso desde España, una persona que tenga acceso desde Afganistán. Imagino que las leyes son diferentes, claro, que las repercusiones pueden ser diferentes, con lo cual creo que también es un tema que hay que coger un poco con pinzas. Con pinzas de momento, sí. Bueno, veremos a ver si veremos a ver qué se puede hacer. Si al final resurge, ¿no? Claro, resurge, no, o sea, surge el tema de metaverso, y dicen que en 8 o 9 meses va a estar como muy avanzado. Y es que realmente mucha gente no sabe nada sobre ello. Claro. Pero bueno, a lo mejor desde aquí se entiende un poquito ya de principio. A lo mejor incluso nos está viendo un experto en metaverso y nos puede incluso guiar. Claro. Nunca se sabe. Bueno, yo conozco a uno, estuve hablando con él, bueno, sí, antes te comenté algo. Sí. Y bueno, pero bueno, sí que es verdad que no mucha gente está muy enterada de eso. Claro. Imagino que tiene que ir también creciendo un poquito más el tema de que la gente se adapte a todo eso, ¿no? Porque no es algo fácil, es algo que al final es un poco complicado. Claro. No es como cuando salió internet. Tú porque has nacido ya con internet, ¿no? No, yo tenía como 8 años, creo, cuando me pusieron mi primer internet, que hacía ese ruido espantoso, que no podías ni llamar por teléfono. Bueno, pero me refiero a que tú ya has estudiado, ¿no? En tu colegio, imagino que ya tenías internet y todo eso. Entonces, quieras que no, eso ya te está mucho más avanzado en cualquier cosa, la vas a coger mucho antes que gente que no hemos estudiado con internet. Claro. ¿Sabes? Yo a mí internet ya... Bueno, me pide también... Sí, yo también he estudiado con internet. Claro, sí. Así que, bueno, ¿con qué actor no trabajarías jamás? ¿O no volverías a trabajar jamás? ¿Te atreves a decirlo? ¿Te atreves a mojarte? Porque, por cierto, no estás mojado nada. Mojate un poquito. Un poquito. A ver, es que me da un poco de reparo decir nombres. No eres valiente a eso. No, pero... No le saca a nadie, pocos les he sacado el nombre. No, pero por respeto también a... ¿A quién? Bueno, a esta persona en particular. Pero si no volvieras a trabajar con él, ¿para qué quieres tenerle respeto? Si es por algo, a ver, si es porque no te gusta, vale. Pero si es porque algo ha hecho mal... No, pero bueno, ante todo hay que ser un señor. Y yo soy un cerdo en la cama, pero soy un señor fuera de ella. Entonces hay pero eso es malo. Mira, yo he pensado... No, te digo una cosa, no sé exactamente quién es el que piensas o no. Pero sí que es verdad que a lo mejor yo no rodaría con alguien que no me guste. Pues a lo mejor sí que no diría el nombre, porque sí que ahí tengo que ser un señor. Pero si pienso que no he rodado con alguien porque es un estúpido, o porque es un engreído, o porque me ha dejado la casa, ¿sabes? Y la mierda, así por decirte algo, ¿sabes? Pues pienso que a esta gente hay que dejar a los pies de los caballos. Así, tal cual. Tal cual, sí, porque para que la gente sepa que no hay que rodar con ellos. Claro. Y pues al final... hagan algo por eso, por no hacer todo lo que hacen. Bueno, claro, a ver. Que hay gente así. Yo si quieres te explico el porqué. Venga, o sea, se dice el pecado, pero no el pecado. Venga, va, yo te digo entonces si lo puedes dejar. Entonces, esto fue porque es un actor que no se metió mucho en la escena. Es decir, es un actor que tampoco fue por él, porque yo creo que también fue más la visión del productor, pero tal y como se me montó la escena, realmente yo era solo como un agujero. Que ya me gusta serlo, pero te quiero decir, en una escena siempre tiene que haber con un poco de complicidad, un poco de química. Me gusta mucho besar, por ejemplo, me gusta mucho tocar. Y entonces este actor en concreto no se dejaba hacer nada, con lo cual realmente te sentías un objeto. Con este chico pues no era así, era todo eso, pues como si yo fuera un mueble. Muy técnico, ¿no? Claro, entonces como que me sentí de... Porque estas fantasías las tiene mucha gente que nos está viendo,
seguramente que no se atreve seguramente ni el 99% a decirlas. Claro. Entonces, está bien que hay gente que tenga fantasías, que al final es una fantasía, no es algo que lo hagas día a día. Claro. Tú no sales por la calle con un collar y con una cadena. Exacto. ¿Sabes? De que todo el mundo tiene las suyas. Exacto. Entonces, la gente que se escandaliza, pero pero que se pongan a pensar cuáles son las suyas. Claro, exacto. Y que al final son fantasías, que al final... O sea, no sé si a ti te ha pasado alguna vez, pero yo alguna fantasía que he tenido y que ya he cumplido es como que en mi cabeza como que tenía mucho más poder. Como que cuando lo he hecho es como, me ha gustado, pero en mi cabeza como que tenía más, no sé. Claro, como claro. que cuando se cumplen algunas fantasías como que pierden esa magia. Bueno, vamos a jugar al juego ya, que vayamos a la entrevista. Vale. Que se llama Versus, ¿vale? Es un nuevo juego. Versus, ¿vale? Porque antes era otra historia y ahora vamos a hacer el juego Versus, que es, te pongo dos personajes, ¿vale? De la cultura, de todo, del cine, del deporte, de todo. Vale. Y tienes que elegirme con cuál te quedas de los dos. Vale. Con cuál tiramos a la piscina, y con cuál, la piscina del jacuzzi, Vale. y con cuál te quedas. Vale, perfecto. ¿Tanchungueiras o Rigoberta? Rigoberta. Rigoberta. Pero antes me comentaste que te gustaba la música en euskera. Estas Sí. son gallegas, pero... Sí, es verdad. O sea, ¿No? escucho grupos en euskera, en catalán, sí. Pero, o sea, me gustan mucho las dos, ¿eh? Pero, claro, la canción de Rigoberta, al tener no ese cáliz un poco más reivindicativo, un poco más feminista, como que... ¿Te gusta? Me gusta más, sí. ¿Y Rigoberta o Chanel? Para ir a Eurovisión. Para ir a Eurovisión. Para Eurovisión, Chanel. ¿Chanel? Chanel, ¿Piensas sí. lo mismo que yo, que piensas que nos van a entender? No que nos vayan a entender, sino que va a gustar más en Europa Creo que sí. que Rigoberta. Creo que sí. Creo que la controversia es más que nada por el hecho de que Chanel quizás es más comercial, ¿no? Claro. Y las opciones que habían tanto de Rigoberta como de Chungueiras era como más local, más... Sí. O sea, por un lado, Rigoberta vendió una imagen más feminista y tan Chungueiras una más de reivindicación de no nacionalismos y un poquito más de cultura unión. local, exacto. Entonces creo que es verdad que en Europa se va a entender... Como canción Tanchungueiras me gustaba mucho el sonido Sí, que tenía. sí, Pero sí sí. que es verdad que a lo mejor si tuviera que elegir una canción ahora para pasármelo bien, cogía la de Rigoberta. Claro. Entonces claro, es que las tres tenían para mí, ¿sabes? Tienen mucho potencial, Mucho pero potencial. En Eurovisión es verdad que una canción como la de Chanel creo que lo va a petar. Yo pienso Y que sí. creo Yo que que va a en cuanto estar vi la bien. escena, Y la coreografía que tienen es exquisita. Es o sea, espectacular. Y ella es una monísima, fantasía. ella es monísima, es guapísima, con un cuerpazo que a ver que no vamos a mirar solamente eso, ¿no? Pero como baila, Sí. o sea, que es que... Sí, sí. Y luego canta, no desafinó nada, La verdad que lo se hace ve muy muy bien. profesional. Una chica que se ve bien. profesional, yo pienso que nos va a sorprender. Sí, sí, Yo creo que y sí. de las mejores coreografías que ha llevado España en mucho tiempo, yo creo. Sí, total. Bueno, yo creo que es la mejor. Claro. ¿Quién supera? ¿Chiquilicuatre? Nosotros... Es que España a veces, a ver, que yo te digo que a mí al final me han gustado todas las canciones porque yo soy muy friki de Eurovisión. Pero sí que es verdad que, claro, ya te pones a pensar y dices, claro, una de las mejores, no, es que es la mejor Sí, sí, coreografía. sí, ¿no? sí, Una sí. coreografía así como la que vamos a llevar este año, no la hemos llevado nunca. Yo creo que no, claro. No hay que desmerecer a Chanel No, por para el hecho nada. de que Tanchungueiras nos guste más o Rigoberta nos guste más. Nada, exacto. Porque era la canción, pienso que incluso para que nos entiendan, yo pienso que es mejor que llevar algo así. las tres yo creo que ofrecían cosas muy potentes y la canción de Chanel también es pura fantasía, o sea que Total. a tope con Chanel. ¿Malú o Niña Pastori? Me quedo con Malú. ¿Mecano o La Oreja de Van Gogh? Me quedo con La Oreja de Van Gogh. ¿Es de tu época o porque...? Bueno, más de tu época, que dice que es más cercano a ti. Sí, porque ¿Piensas? he crecido con ellos, en verdad. Claro, o sea, al final. sí, los escuchaba cuando mi padre, bueno, y mi madre me ponían en el coche para ir de viaje. ¿Y te gustó? Y hay canciones muy chulas, sí, sí. La verdad que me gusta mucho. Y Mecano también, por supuesto. Pero es verdad que, Claro, es más que de yo he los conectado 80, un poco 90. más con La Oreja de Van Gogh. Sí. ¿Carmen Machi o Anabel Alonso? Carmen Machi me quedo. Sí. ¿Todo sobre mi madre El tiempo que hace que no me como yo una polla. o Mujeres al borde de un ataque de nervios? ¿Conoces a Pepa? No, personalmente no. Todo sobre mi madre. ¿Mm? Sí. ¿Paulino Rubio o Thalía? Paulina Rubio. Rubio, ¿eh? Sí, sí, sí. Aquí como cuando viene mucha España, ¿no? Es que tiene muy buenos temas Sí, Paulina Rubio. Tenemos unos temas. Tiene muy buenos temas. Aunque la gente diga que no sabe cantar, que sé que lo otro, porque tiene una voz, ¿no? De cariño, pero los temas que tiene son Pero, guays. sí. Y ella es muy... ¿no? A mí Exacto. me gusta también. Sí, sí. Y que Tiene tiene mucho rollo, ¿no? Tiene mucho rollo. Mucha energía también tiene esta chica. Sí, sí, es verdad. ¿Rusia o Ucrania? Ucrania.
Bueno, pues un placer, Nando. Un placer por a ti, estar aquí. Jesús, por invitarme. Eres un genio, ya te lo he dicho. Lo mismo te digo. No me canso de decírtelo, Un porque placer. hay que decirlo. Y bueno, pues nada, nos vemos prontito, que vamos a grabar lo del calamar. Sí. Y estar atentos porque en mis canales, en los suyos, ¿vale? Que los pondré por aquí, vais a ver noticias pronto de ello. Muy pronto, esperemos. ¿Vale? Así Pues que nada, bueno, pues besito. un placer. ¡Mua! Y Papo. nada, muchísimas gracias. A ti, papo. Chao.